Etembau pukurang o te kainga, arohanui korua y te bajanei o te jare peu tu punatón ariki te ingoa kohan aroareca. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo espacio de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Han Aroareca. Hoy les vamos a comentar qué es lo que fue y les vamos a mostrar también qué es lo que fue el Festival de Economía Circular Hakahan Utatou junto a la Fundación Autopuna. Tenemos dos invitadas hoy día siguiendo la misma línea del reciclaje que nos vienen a invitar para mañana sábado Kina Paoa y Constanza Segovia a esta feria en Lilitadeo de Economía Circular y Reciclaje. También nos visitará desde la Escuela Taina Maohi el gran artista y profesor de danza y de percusión Ari Atuatepa a comentarnos de las nuevas clases que realizará la corporación junto a la Escuela Taina Maohi. Y para comenzar vamos a ir a la entrevista, a la nota, disculpen, de CONAF junto a la comunidad a la reforestación, a esta nueva reforestación, y vamos para allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva reforestación aquí en Poiqui, en el sector justo abajo de Puacatiqui, en donde hoy le toca a la comunidad participar y plantar para mitigar todos los efectos del cambio climático. ¿Cómo fue esta plantación? No se lo pierda aquí en esta nota en Han Aroareca. Me parece una linda iniciativa y muy buena que se abra esta oportunidad para que toda la comunidad participe, porque es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra tierra, reforestarla de vez en cuando, y sería muy bueno que se sumaran cada vez más personas. Estamos reforestando estos suelos que están harto gastados y que va a ser un bien para un futuro no tan lejano, y para que las nuevas generaciones también aprendan que hay que seguir haciéndolo, seguir el tratamiento, ser persistente, más que nada rescatar lo que nos están enseñando los coros, los tíos aquí, que es para nuestro bien, para el bien de nuestra tierra. Me parece genial que inviten al SAC y a toda la comunidad. Espero que haya más instancias como esta, que sigamos reforestando un árbol por persona o si se puede más de alguno. Y eso, pues genial, y sigamos acá reforestando Puacatiqui y el resto de Rapa Nui. Ojalá haya mucho más apoyo en las futuras instancias que se van a dar con esta y toda la comunidad pueda participar. Mauro. Nuevamente aquí con el jefe de viveros de CONAF, Umar Tumajeque Durán. Tumas, cuéntame qué te pareció la participación de la comunidad. Al fin tenemos a la comunidad en una reforestación. Bueno, para mí igual es bonito, estupendo, igual que venga la comunidad, que participen los niños. Hoy en día hay hartos niños que están a cargo de la ermita. Igual se agradece que los padres hayan dejado venir a sus hijos, y la idea en este caso es que venga mucho más comunidad, que venga más a la gente, se impregne de este trabajo, porque este trabajo no es para nosotros, no es para ti, para mí o para ellos, en este caso es para nuestras nuevas generaciones. Tenemos que pensar que tenemos que empezar a aportar, en este caso, a recuperar los suelos degradados que hay hoy en día, a aportar, a forestar en el sentido para apoyar al tema del cambio climático y tratar de evitar el tema de los incendios. Hay que ya empezar nosotros a empezar a cuidar nuestra isla y qué tan bonito hacer estos tipos de actividades. Así que para mí estupendo que haya venido harta gente hoy, más o menos deben haber unas 100 personas hoy en día, pero no es la primera, ni la segunda, ni la tercera plantación. Esto va a seguir de aquí a 3, 4, 5 años más. O sea, es un trabajo grande que estamos realizando con el tío Pancho, que es nuestro asesor, que está trabajando conjuntamente con nosotros y nos está apoyando a nosotros como jóvenes que trabajamos en el vivero, y se agradece obviamente el trabajo, como se ve o se ha visto aquí. Ya él ya hizo un experimento aquí con el tema de las casuarinas que vemos abajo, o sea, están de hace 3 años acá y tiene fruto, y la idea de esto es seguir con este tipo de trabajo. Y igual la isla tenemos harto por reforestar y harto terreno degradado, así que es el llamado a la gente. Vengan y participen en este tipo de actividades y evitemos el tema de las quemas incontroladas, por decirlo, forestales.
De todas maneras, ese es el mensaje, ¿cierto? Cuidar nuestra tierra, nuestro suelo, nuestra historia también, ¿cierto? Nuestro patrimonio. Gracias a la comunidad por haber estado participando, ¿cierto? Vamos a abrir nuevas instancias, vamos a estar expectantes a lo que va a suceder. Fueron 2000 árboles los que se plantaron hoy, que es una ayuda tremenda para mitigar los efectos del cambio climático y de la erosión. Desde aquí, desde Puakatiki, nos despedimos entonces de esta nota en Jángaro Areca y nos veremos ya en la próxima. Yorana Maururu. Yorana koru este guaye, Maururu kita ngapoke ni homen yang nirai hau menitiang, Maururu kita ngutata ni homen, kita mesara, kita matur kita konaf, kita Corporación de Cultura que Pancho ahí, Maururu que hay Maururu que hay pai, homen que hau men matut ko, así que Yorana pai me koru te me guaye kita yang niang nui, tai mo ni tai koru mo tatu ngapoke, Yorana koru. Y esa fue la nota de la reforestación, de la nueva reforestación que se realizó junto a la comunidad en el sector de Poique. En esta ocasión, 2000 árboles se plantaron para combatir el cambio climático y mejorar también el suelo de nuestra isla. Desde Jángaro Areca le queremos agradecer a todas las personas que se llevan el tiempo de ir a Poique a aportar con un grano de arena a la contribución del medio ambiente. Yorana Maururu. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Nos visitan desde Escuela Taina Maohi, el profesor y artista, gran artista, connotado artista tahitiano, Ari Atua Tepa. Yorana Ari. Yorana. Pejecoe. Maru Metei. Maitaitera. Ari, tenemos nuevas clases de percusión, de danza. Cuéntanos un poco. Sí, entonces la escuela Taina Maohi es una escuela de percusión y de baile tradicional polinesio. Y decidimos de abrir la escuela esa próxima semana, este sábado, para poder dar la oportunidad a los niños de inscribirse y aprender una cultura que es suya también. Somos Maohi, entonces Rapa Nui también Maohi. Y mi sueño fue al principio de propagar y compartir la cultura tahitiana a través de la música. Ari, y cuéntanos, ¿para qué edades son estas nuevas clases que se van a realizar y a qué público está enfocado? ¿Qué pretendes también después lograr con estas clases y eso, en el momento? Entonces, el próximo sábado al Centro Cultural Tongariki, vamos a las 9, es la hora para poder venir a inscribir sus niños o niñas de la edad de 12 años hasta 18. Y es la oportunidad también para aprender una cultura, pero aprenderlo bien. Técnicas, filosofía. Disciplina. La disciplina viene con el tiempo. Yo no voy a dar clase retando a los niños, al contrario. Yo quiero que el niño o la niña, el alumno, abre su ojo para que él mismo se da cuenta que no, yo no tengo que estar así. Es un grupo, trabajar en grupo, para pensar como un grupo. No solamente yo soy, somos, juntos logramos. Ari, y cuéntanos, ¿cuál es la importancia también de aprender bien esta instrumentalización? Recordemos también que aquí en la isla no tenemos espacios para poder aprender de manera profesional, por así decirlo, instrumentos de la Polinesia. ¿Qué visión tienes tú a largo plazo acerca de esto? Poquito a poquito vamos a lograr voy a decir que Rapa Nui se ha reconocido como Maohi. Desde el principio que llegué aquí a la isla, el impacto de la cultura tahitiana es muy presente. Los bailarines, bailarinas, en toda parte se vio el show tahitiana. Ya está arraigado dentro de la isla. Está listo del principio que cuando llegué, pero faltaba un poquito de precisión, voy a decir, precisión. Y técnica también. La técnica que viene realmente. El Hori Tahiti y la percusión tahitiano
son ordenados, tienen su lugar. Y el estilo tahitiano es muy complicado del principio, pero con el tiempo logré empezar hace 3 años con mi señora a abrir la puerta a niños para poder aprender una cultura. Qué bonito, Ari. Bueno, te recuerdo desde el día que llegaste acá a la isla, diste mucho poder también a Aruba ahora, hubo un aire ahí que cambió y la precisión el trabajo que se entrega es muy notorio y queremos agradecer también desde Cultura como Corporación Cultural la entrega y la interculturalidad que surge también desde la Polinesia con Rapa Nui. Ari, para finalizar, cuéntanos, ¿cuándo se van a realizar las clases? ¿Va a estar por definir? ¿Se va a ver con el tiempo? ¿Y estas clases cuánto van a durar también? Ya. Entonces, esas clases van a durar hasta, ¿cómo se dice? Depende de cuántos niños y niñas se van a inscribir, porque es por categoría, voy a decir, lo que empiezan recién, lo intermedio y voy a decir lo pro, lo que saben de percusión y de baile. Y todo depende de eso, es con tiempo, porque no puedo juntar todo ese grupo en 1 hora, Claro. es imposible. Entonces el próximo sábado se viene un casting para convocar a los niños de 12 y 18 años y también ahí se va a segmentar, se va a identificar si el niño en qué nivel está para poder también hacer los grupos correspondientes. Es un filtro para organizarnos en el tiempo y lograr mi sueño de participar por la Tapatí, hacer una presentación por la comunidad, un trabajo por los niños. Wow, Ari, bueno, te queremos regalar, antes de finalizar nuestra entrevista, esta planta que nos regala CONAF siempre, que es también para poder mejorar los suelos, dar sombra a la isla y también mejorar los ciclos del agua, Ari. Así que te lo doy para que lo plantes en una futura sede de la escuela Taina Maoji. Te quiero dejar invitado a esta cámara, a invitar a los jóvenes, a invitar a los niños, a animarse también, a que no solamente va a tener que llegar sin aprender, también puede llegar para aprender y eso, dejar invitar a la comunidad. Entonces, en este próximo sábado, en 2 semanas, me gustaría invitar a la comunidad, a los padres apoderados, de inscribir, si lo desean, a sus hijos o hijas a la clase de percusión y baile tahitiana. De las 9 al Centro Cultural Tongariki. La edad son de 12 años hasta 18 años. Son clases de percusión, de cuerdas, ukulele, guitarra y de baile estilo polinésico. Es abierto. Por favor, vengan y vamos a hacer un buen trabajo. Muchas gracias, Ari, por haber acompañado en esta ocasión aquí en Hangaro Areca. Y bueno, estimada comunidad, con esta tremenda invitación de clases de percusión y de instrumentalización de artes polinésicas, queremos dejar invitados a pasar a la siguiente nota de lo que fue el Festival de Economía Circular Hakahan Tatou en la Corporación Cultural.
Yorana korua ta'atoa, yaue aroha tuena mainei maite hare peutupuna, y te conane yangarina cobaya te jacamao, que te bajará o te festival jaca hangu tatou, etaji festival coanga te fundación Autupuna, mo jaca hangu, que te emprendedores, quiera arotere otire o rapanui. Y ahorita horanei y muri te puoco jacatere, o te anganei, ayako maima rapuchín, y ahora Koe Maimae, PG Koe, cuéntanos cuál es el objetivo de este festival. Yorana Mahai, Yorana a todos, comunidad. Bueno, el objetivo de este gran festival Hakahan Tatau es fomentar un poco, y no solamente fomentar, pero mostrar un poco todo lo que se está haciendo desde Rapa Nui a nivel economía circular. Es una iniciativa que ya se impulsó desde un cierto tiempo con varias autoridades locales de la isla, y la idea era mostrar los productos que se hacen desde Rapa Nui hacia, no solamente desde Rapa Nui hacia la comunidad de Rapa Nui, pero también hacia el territorio nacional e internacional, porque todo lo que estábamos haciendo estaba grabado en directo, y tuvimos, por ejemplo, el primer día hasta 500 personas conectadas desde el continente, desde Chile continental hacia Argentina, Noruega, y muchas personas que estaban observando qué aprendimos de la pandemia. De una cierta forma es una bendición para nosotros. Estamos sin COVID y tenemos que aprovechar estos lindos momentos que podemos trabajar en conjunto. Durante varios meses pudimos apreciar trabajos con artesanas locales que trabajaron con la fabricación de bioplástico a partir de cuesco de palta, cáscara de plátano verde. Todo esto fue hecho a partir de bioplástico de almidones hecho localmente. Entonces pudimos trabajarlo con expertos nacionales, y todo este trabajo hoy en día se está mostrando, y incentivar a más personas a sumarse a este tipo de iniciativas para que simplemente Rapa Nui sea un ejemplo, lo que siempre se ha buscado al nivel comunidad como autoridades locales, que Rapa Nui sea un ejemplo de sustentabilidad. Maururu maima ta'abananga heaña te korua manau orunga o te anganei nui te anga amato te horanei heoho heañañi que te nu iangai y te mahananei maiki mahaniaragua. Bueno, mi emprendimiento se llama Mata Piripiri, recicla, reutiliza y crea. Yo reciclo toda la ropa que las personas vayan a dejar a la tienda Made in Rapa Nui. Lo que está en buen estado lo dejamos, y lo que está en mal estado yo lo transformo en materia prima, en este caso es en trapillo. Y trabajo distintas técnicas como el crochet, el macramé, y así le voy dando vida y forma a distintas cosas. Y hace poco empezamos a trabajar con el tema de los trajes de buceo, que también es un súper buen material para poder reciclar. Y bueno, eso, pues súper feliz de poder participar en esta feria, nuestra primera versión de economía circular, y obviamente siendo un beneficio a la isla, un aporte. Soy la creadora del emprendimiento Haka Api Restauraciones, que el concepto traducido al español significa rehacer o hacer de nuevo. Esta idea nace como un hobby, y bueno, con la idea de primero reencantarme con mi propio hogar y tomar cosas y reciclarlas. Es un hobby que tenemos como familia, así que se ha replicado en el tiempo. Y bueno, comenzó a desarrollarse con distintas cosas que yo tenía en mi casa, y viendo la oportunidad también de poder transformar objetos y también de reutilizar materia prima que son desechadas. Por ejemplo, restos de construcción y todo lo que queda generalmente botado en los patios. Imuriau y te horanei ya mamati auritu y te ave coañaña tato ya y oranacoe tía ka kimaikoe hasta coruan apageno pro empleo manuheiki. Yorana koe vovoe i te horane ka toru awa atu amatui hamatai hapiai pehe matua ana to mai te armidone ki era roti tere o tire o te tatu hauha tupuna oni o Rapa Nui pahe manioka pahe kumara pahe taro pahe maika he kiri ro te maika mata mooro
mo haariro ki o te teanga tātou matui hapi o mai ai, moanga i te pūte, hai o te me e ki roto, o to haku mai, o ho haku mai tātou i te plastiko, pūte plastiko, mo hai o te me e ki roto. Angarina ko tia, angarina i vai me matu parauera ko tia pa i matu te hapi, i angarina ko apapa ai te hora nei, mahakatakea ki te tangata, pehe matu i angai, mo tuu ki raroa, o te me tātou i vai me i rot matu roro, haka ara, haka hango o te anga, hei me o tātou henua. E mo hau koa ki tātou henua, ki tātou o one, o hoa hoa te ingo ingo, o rahi te ingo ingo mo tuu ki haho tai, o mo kau i te ara, o mo tuu ki vai aori. E o ti maua, maururu koru o te pai mai, e pehi wānei koho mai atu nu mate ita i te anga, nu tātou ni o te kao kao, rau uru raua, ha uu mai ai te manu ko angarina, haka nehe nehe mo tonga, e pahi ngā nua eri himeni mai era. Maururu, i oran tātou. Maururu kia koe tia ka hokorua mai koe ki mata ita i pehe i anga i te festival nei. I muri au a Linra Putuki, ai a te rua puoko hakatere o te anga nei. I orana koe tio Lin, ka aamu mai koe ka ki mai pehe ki tu mana u te toru mahana raro nei. Ngā mahana nei e toru i anga nei. I te hare nei o Tongariki, maururu ki te nu tātou hau mai ena, e maururu ki te atua nui o te rangi i vai me te mana, i te hanga i te here, mo haka piri te tangata, mo haa piri rau huru te rā vea o te hanga o rungi te henua. Pahekiri tāporo, pahekiri maika, pahekaru haari, pahekaru tātoa, mo kimi o tātou i te rā vea, me e hau haa o roto mo tō mei, haka tangea i Rapa Nui. Nehe no te hanga, ko arahi eu, ko ātaku vie, ko ātnu artesano ni rao mai ni angarina. Raua e toru awai i anga i tai ere ni e te moangengi reo pe hea na oro te parta, hea me e moe me hate hau hao o te karu parta moe me ro te rā haua. Ui e pū ai o angarina, maururu ki te ngā tātoa i turu mei ena, ki te au tori rā tātoa, e peira ki te kōrua mau ena e wowo ki te periori te turu mei nei, haka paka nei te anga nui nei, maururu i orana. Maururu e tio e kia koe, e tau no te mahana nei nui te anga korua i anga ai mo haka hio ki te tātou tangata e kimiena i te rawea mo hope mo a. Mai nei, mai te hare peutupuna i muri a Papa Tiorini he aroha tu maua kia korua tātoa. I orana e maururu. Bueno, y continuando también con todo el tema de la economía circular, de los emprendimientos, hoy en esta ocasión tenemos dos invitadas, Constanza Segovia y Kina Paoa. Ambas son emprendedoras y vienen a comentarnos acerca del nuevo festival Amu Ateite y el eslogan se me fue, ¿cuál era? El arte de reciclar. El arte de reciclar. Yorana Kina, Yorana Constanza. Yorana. Cuéntenos un poco acerca de qué se va a tratar este festival, dónde se va a hacer y cuánto va a durar. Bueno, es mañana sábado, es de las 10 a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. En la Fundación Cultural Tadeo Ilili, al lado del Santander, por ahí. Y bueno, la idea de esta feria es como captar a los emprendedores que reutilizan materiales que para otros son desechos. Y agarramos como a un emprendedor de cada área, de los que trabajan con las telas, de las que trabajan con madera, las que trabajan con el tema de las latas para sus plantitas. Vidrio, microplástico, sí. Un poco de todo. Mira qué bonita la corona. A ver tu corona, Kina. Está hecha de papel. Mira qué bonita. Ese día también tendremos talleres. Voy a estar enseñando las coronas de papel y la Connie va a estar enseñando su reciclaje artístico. Y también vamos a tener un pequeño módulo donde queremos enseñar a las personas a crear correctamente los ecoladrillos para hacernos cargo de nuestros desechos, de los plásticos de un solo consumo, que son los que mayor problema tenemos hoy en día, y tratar de que sea una actividad interactiva para los niños, hacer que sea algo divertido reciclar, que participen. Por la mañana vamos a tener los talleres y la idea es que vayan a participar y a ver el proceso creativo de cada una de las áreas.
de cada una por de las la tarde emprendedoras nos vamos a dedicar más a lo que es feria, pero por la mañana estamos todas con nuestros materiales y disposición para enseñar a quien quiera ir a aprender cualquiera de los tipos de emprendimientos que tenemos ahí. O sea, va a ser una instancia para poder ver productos innovadores, emprendedores y también para aprender. Claro, al mismo tiempo aprender el proceso creativo y si es que les interesa poder acercarse más al emprendedor que le llamó la atención para tal vez en un futuro crear talleres particulares y tener más actividades recreativas que realizar de la mano del cuidado del medio ambiente. Y también es una instancia para despertar conciencia, para acercarnos todos al mismo propósito, que es cuidar la naturaleza, los recursos. Constanza, ¿y quiénes están invitados a esta feria? Bueno, es un panorama familiar, así que hacemos un llamado a toda la comunidad, a que vayan en familia, ojalá, para que los niños se sientan apoyados por sus padres en esta área que es muy importante, reciclar, reducir y reutilizar. Eso es lo que queremos. Y muy importante también, vamos a tener un sector de acopio, vamos a estar recibiendo todo tipo de textiles, botellas y frascos de vidrio y latas de conserva como las de atún, como las de crema y las latas de café o de leche nido, que todo eso lo vamos a repartir entre nosotras mismas. Y que es material para los es como emprendedores. nuestra materia prima. Nuestra materia prima, exactamente. Y para todos los que lleven también aportes, tenemos un sorteo para ellos. De puros Tienen que productos. llegar limpios los Todo, envases. es muy importante que todo lo que Limpio lleven y esté seco. limpio y seco. Y también, por ejemplo, si en casa tienen sus plásticos de un solo consumo que no los han podido introducir dentro del ecoladrillo, pueden llevar sus plásticos en la mañana y hacemos todo el trabajo todos juntos de manera interactiva, involucrando a los niños. ¿Cuántos feriantes van a ver en esta pasión? Somos 9. Contando además, vamos a tener a Iroa Burger con sus hamburguesas y Baitea con recargas de agua. Y van a estar también Seríamos feriantes, emprendedores del área de como artesanías, van a ver productos, plantas, van a ver... Hay de todo un poquito, sí, esa es la idea, para que vayan a ver de todo un poco. Hay un poco de planta, hay un poco de textil, un poco de escultura, un poco de... Bueno, está la comida de Iroa Burgers con su variedad de hamburguesas también para todo público, de vegetariano, vegano y la gente que come carne, para que pueda haber variedad. Y eso, invitar a la gente a venir a aprender, a participar y a visibilizar el cambio que todos tenemos que hacer. Mira qué interesante, qué bonito. Bueno, con esta invitación, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría regalarles unas plantas a estas emprendedoras y organizadoras. Para ti, Constanza, y para ti, Kina, una palmera. Bueno, y regalamos una planta porque la corporación, en su compromiso por mitigar el impacto climático, y también estamos trabajando en ese enfoque, regalamos plantas porque las plantas mejoran los suelos, mejoran los microsistemas, regula el ciclo del agua, proporciona nutrientes a los suelos y proporciona también frutos y sombra en el verano. Así que queremos agradecer también desde este espacio a CONAF por entregarnos estas hermosas plantas para nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, Kina, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría dejarte invitar a la gente directamente hasta esta cámara, y a ti, Constanza, también, para asistir mañana a este festival en Lili Tadeo. Sí, mañana sábado vamos a estar desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Así que para que todos vayan a aprender y a aportarnos con lo que ya dijimos, la ropa y los desechos. Eso, una invitación a la comunidad a venir a aprender sobre la reutilización de desechos. No miremos más la basura como algo que nos sirve, eso ya pasó. Ahora hay que mirar los desechos como materia prima y tratar de crear algo con ellos para poder ser un granito y un aporte para nuestro planeta, nuestro medio ambiente y nuestra isla. Maururu. Bueno, y con esta hermosa, preciosa invitación para este festival de emprendimiento, a este festival de, ¿cómo se llama también?, de concientización también acerca de las basuras y de los residuos, queremos dejarlos invitados a ver la siguiente nota especial del coro Kutu Federico Paté Tuki. Ite vai oriera e te manuina Ino ai te tokaera ko anatara ke Agatu maratiri o te vai kawa Ite vai oriera e te manuina
parua i te toka e rako anata ke e. Toto pari o matu i te upunga. Bueno, yo quería representar a mí. Mi nombre se llama Federico Paté Tuqui. Soy tesoro humano vivo de acá, de la isla. Y me encantó ese tesoro humano vivo porque me encanta cuidar mi cultura. Y aquí estoy. Mauro. Bueno, Federico, estamos muy felices de poder hablar con vos, de cruzar medio océano para conocerte y saber de la música que vos cantás, que es una música muy antigua, es música ancestral. Y queríamos empezar preguntándote por este misticismo que está alrededor de la isla, de preguntarte qué sabes vos de tus antepasados, de los Rapa Nui más antiguos que llegaron acá a la isla. Bueno, realmente que no te puedo decirte todo porque no alcancé al tiempo antiguo para saber la verdad que por supuesto sí que de la generación parte de mi familia, ancestro, que se llama Urea Mokomai. ¿Cómo crees que identificarías o podrías describir a la música Rapa Nui o a los Rapa Nui? ¿Cómo es un Rapa Nui? Me siento orgulloso de ser Rapa Nui. Sí, obvio. ¿Qué puedo decirte de los Rapa Nui? Lo único que te puedo decirte es que aquí nosotros somos Rapa Nui. Sí. No somos continental, no somos peruanos, no somos chilenos, ni nada. Por supuesto que cuando aquí tomó Chile, entonces a nosotros le dieron un carnet chileno. Sí. Pero en el fondo tengo carnet chileno, pero no me siento chileno. Claro. Me siento como pascuense. Claro. Muy bien. Y los Rapa Nui, lo que estuvimos viendo en estos días es que son muy alegres, muy... Los Rapa Nui, nosotros vivimos en este mundo, como usted ya conoce, ya no sé cuántos días llevo acá, veo todo lo que está pasando aquí, ha compartido con nosotros. Es un lugar como que estáis viviendo en el cielo, nadie te molesta, puedes salir de la casa, dejar la casa abierta, vuelve a la hora que quieras y no pasa nada. Claro. Y les gusta mucho compartir con música. La Sí. música está presente siempre. A mí me encanta más música ancestral que música moderna. ¿Y cómo conociste la música ancestral? Por uno de mis medio hermanos. Y él murió, y gracias a él que yo aprendí a cantar un tema ancestral. Y me gustó harto. Y ojalá que nuestro futuro hijo que sigue con ese más grande, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra cultura. ¿Y te acordás cuál fue la primera vez que escuchaste un canto ancestral? ¿Cuál fue o cuál fue el primero que aprendiste? Le lleva mucho tiempo para atrás que yo aprendí ese tema ancestral por necesidad para participar en la fiesta de acá de la Semana Rapa Nui. Yo fui a pedirle a mi hermano para que me enseñe, porque él era bueno para temas ancestral, para cantar. Y me costó salir al escenario, me da nervios y era vergüenza con cuánta cantidad de gente que estaba mirando. Claro, todo Rapa Nui estaba. Y mi señora me sacaba del escenario y después ya cuando me acostumbré, ya no, estoy ahí con millones de ojos que estaban mirando. Si me dijo empelótate, yo me pelota en el escenario, no estoy ni ahí con la gente que mira. ¿Y ya hace cuántos años que ganás ese concurso Rapa Nui? 28 años. Seguidos. 28 años seguidos. Genial. Sin perder. Sí. ¿Y participás junto con tu familia? Porque no cantas solo, estás como un grupo. No, canto con la familia y con otra gente. En ese tiempo, que como
familiares cercanos y llega a preguntarme si yo participo en canto ancestral para que ellos participen conmigo. Sí. Entonces, uno tiene que cachar qué clase de persona tiene que llevar por la voz que tiene. Claro. Porque no puede llevar así nomás cualquiera, sino que tiene que elegir para participar con usted antes de entrar al escenario en la casa, entrenar. Claro. Ahí tú voy a cachar el tipo de voz que tiene. Claro. Entonces, si uno recoge lo que te conviene a ti, ya, ese está bien, ese no. Y estos instrumentos que me contabas recién, estos tres, ¿se usan tanto en el liu como en el uté? ¿O algunos son para el liu y otros para el uté? No, en la misma. Los mismos. En la misma usa para liu Sí, o para uté. sí. ¿Y cuál es la diferencia del liu y el uté? Y la diferencia del liu y uté, el liu de alegre, Sí. se puede usar como para matrimonio, casamiento, todo Sí. eso, o para el baile que sí. Sí. Y el uté de pena, Sí. como muere un familiar o un hijo, mamá, papá, una cosa así, Ujú. y ese el uté, la de pena. Antes de empezar, el uté se empieza ese uté siempre parte empezando así. Siempre hacen así el uté. Ese. ¿Y esa canción de qué uté que dicen así. Katani tua kurima te matua e mo anake na mo te hunonga e te inui ka nui ana mo mai mo anu mo te hunga wai e he te inui ka nui ana mo mai manu mo te hunga wai e hunonga pe inui ka hinui do hinui o to kura o au mo tu e te tata ke hanga o te tere waka e ai ka wara ai ra e he te tata ke hanga o te tere waka e ai ka wara ai ra e e awe matata taka i a ringa we ra i te haka uhu e he te haka uhu hanga mo ra mai a te kahi e he te haka uhu hanga mo ra mai a te kahi e ese es el uté. Bueno, ¿y cómo hacen los Rapa Nui para seguir manteniendo viva su cultura, que ya tiene mucho tiempo? Como te dije yo que mi hermano me enseñó a mí, Sí. yo le enseño a mi hijo, Sí, y mi hijo le enseñó a su hijo, sí, y le enseñé a mi nieto, a mi nieta, y así se fue. va pasando. Sí. Sos Porque un- yo no puedo quedarme para mí solo, porque Sí. cuando yo me muero con todo. Entonces tengo que ir dejando ahí a mi hijo a su hijo o a su hija que sigue, y así va pasando a otro. Quiero dejar un mensaje para todos los que va a ver ese video, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra cultura, hay que cuidar nuestra cultura, hay que enseñar a nuestros hijos, porque yo tuve una experiencia muy bonita, ha viajado gratis al continente, me paga pasaje, la estadía, el hotel y todo, así que algún día usted va a ser igual como yo, así cuida su cultura y Maururu. Muchas gracias. Katangiria iwate taina mohirua kirumo manua eki eanana kita toue taina ea te mana wairarama eanana kita toue taina ea te mana wairarama kararama mai tō mataena unuhi nuera o tomatou matua mai aria na warita puara
tae te kapenga o matua tua ai ka uriko pati tiero ai ka wara titi au tōku kakauri mai mo ati wara ko peka titi au tōku kakauri mai mo ati wara ko peka mai ria hiwa i tangitai mohirua ki lumo manua ki auenga o poporo nui oro to taurenga auenga o poporo nui oro to taurenga mai ria hiwa i tangitahi mohirua ki lumo manua ki auenga o hawenui o anapate uira auenga o hawenui o anapate uira Estimada comunidad, bueno, queremos comentarles que el día martes pasado falleció Federico Patetuki, tesoro humano vivo de Rapa Nui, gran gestor y artista, precursor del diu, de las canciones ancestrales como el diu y el uté, y desde este espacio queremos mandarle un afectuoso saludo por la importancia que significa su legado cultural para Rapa Nui, a toda la familia Paté y a toda la familia Tuki. Desde la Corporación Cultural queremos extender este afectuoso saludo a toda la familia y sumarnos también al dolor de lo que significa perder a esta gran persona, a esta importante persona que fue precursor también de todas las tradiciones culturales del pueblo Rapa Nui. Etemaumahing o maitibahanei hanga matou te hare peu tupura tongariki mo arahatu ki te hua aita to a Patetuki i to ona ngaro inga o to ona matu Federico Patetuki korokutu to ona ingoa ko hoa ki te ara te fatu e korokutu maitibahanei hanga maururu atu korua ki a koe i to uhanga mo oka i te hanga i te ite i te maramarama ki tatu ngā poki aroti te roaira o te riu, aroti te roaira o te himene e aroti te roaira o te ute. Maururu korokutu, ka aho ribariba, ka aho ribariba ki te ara tu fatu, aroha nui ki te hua ai, hai mahatu. Y con este afectuoso saludo nos despedimos con esta triste noticia, nos despedimos también en este capítulo de Hang Aroareca. Los queremos dejar invitados a escribirnos, a seguirnos en nuestras redes sociales y si tiene también algún emprendimiento que quiera promocionar, puede escribirnos también en agenda@rapanui.net. Y nos despedimos, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por acompañarnos y Orana Maururu.